Entonces, la motivación es aquel proceso por el cual tú vas en búsqueda de una meta. Es considerado un proceso conativo, volitivo. Volitivo porque la motivación se relaciona con la voluntad. No te olvides que en el caso del ser humano la motivación es consciente. En el caso de los animales, la motivación es por instinto. Ellos, por ejemplo, se agrupan por instinto. Entonces, en cambio, nosotros sabemos lo que buscamos, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, hasta incluso decimos, ¿no? En un año quiero cumplir tal cosa, en 2 años quiero cumplir aquello, entonces nos trazamos esa meta en un determinado tiempo. La motivación es como una fuerza que nos hace realizar acciones, por eso va a ser impulsora. La motivación nos va a llevar hacia determinados objetivos, por eso va a ser orientadora. Por ejemplo, si tienes hambre, nos orientamos hacia la cocina. Si tienes sed, nos orientamos, por ejemplo, hacia la refrigeradora, hacia la cocina, hacia la tetera, hacia el restaurante para comprar agua. La motivación es cíclica porque la necesidad aparece y cuando llegamos a satisfacer la necesidad, desaparece. Es compleja la motivación porque aparecen otras necesidades. Por ejemplo, cuando estabas en el colegio tenías la necesidad de terminar la secundaria. Ahora que ya terminaste el colegio, tienes la necesidad de postular a la universidad. Cuando termines la universidad, vas a tener otra necesidad, que es obtener el título profesional. Y cuando tengas el título profesional, vas a tener otra necesidad, que es, por ejemplo, trabajar. Entonces, aparecen nuevas necesidades, por eso es compleja. Y es jerárquica porque a veces tenemos que elegir, por ejemplo, entre pagar el recibo del agua y pagar el recibo de la luz. Si tuviéramos que elegir, por ejemplo, por cuál optaríamos. Cuando tú eliges, ya sea por motivos económicos u otros motivos, cuando tú eliges, entonces la motivación es jerárquica. Y es homeostática, la palabra homeostática viene de homeostasis, que significa busca un equilibrio. Es que cuando tú tienes hambre, tienes sed, hay un desequilibrio, pero cuando tú logras algo, ya encontraste un equilibrio fisiológico. A ese equilibrio se le llama homeostasis. Como la motivación es cíclica, acá podemos mencionar que la primera etapa de la motivación es el estado motivante. La segunda etapa de la motivación es la conducta motivada. Y la tercera etapa de la motivación es la reducción del estado motivante. Estas 3 etapas de la motivación lo hemos expresado a través de un gráfico. A ver, concéntrate en el gráfico. La primera etapa de la motivación, ¿qué cosa hemos dicho? Es el estado motivante, ¿verdad? Es el momento donde aparece la necesidad y aparece el motivo. Por ejemplo, ahorita, de repente, si no has tomado desayuno, tienes la necesidad de hambre. Y tu motivo es lo que tú deseas. ¿Qué cosa desearías de desayuno? Lo que tú deseas es tu motivo y el estado de carencia es la necesidad. Por ejemplo, tengo hambre, sería la necesidad, y deseo comer pollo a la brasa, sería mi motivo, lo que deseo. Pero si tú tienes hambre o tienes sed, no te quedas sentadito, ¿no? Vas hasta la cocina, ¿verdad? O vas hasta el mercado o hasta el restaurante. Cuando tú vas a un lugar, ya estamos hablando de la conducta motivada. Son todos los pasos, son todas las acciones que tú vas a realizar para conseguir eso que tú deseas. La conducta motivada se caracteriza por ser selectiva porque cuando tú vas al mercado hay un montón de cosas que comprar, pero tú seleccionas, ¿verdad? Cuando tú vas al restaurante también hay varios platos para desayunar o almorzar. Entonces tú seleccionas, ¿cierto? Cuando seleccionas, por eso se dice que es selectiva. ¿Qué tal, Chávez? Buenos días. Kevin, buenos días, ¿qué tal? Y también la motivación, la conducta motivada también es perseverante porque perseverante hace referencia a que si no conseguimos algo, lo volvemos a intentar, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en el restaurante, se nos antojó ese plato de comida y ya justo se acabó, pero como deseamos ese plato, nos vamos a otro restaurante. Insistimos, por eso va a ser perseverante. Y la última etapa de la motivación es la reducción, perdón, del estado motivante. Es cuando tú ya lograste ese motivo, es cuando tú ya lograste eso que deseabas,
Entonces logras comer, logras beber todo lo que tú deseabas y por fin alcanzas el equilibrio de tu organismo, a la cual se le llama homeostasis. Este ejemplo cumple en todo, ¿ya chicos? Por ejemplo, en el colegio, cuando tenías tarea, aparecía la necesidad de tarea. Tu motivo era dónde voy a encontrar la tarea, a ver, en el internet. Tu motivo, internet. Te vas hasta el internet, prendes la computadora, conducta motivada. La conducta motivada es selectiva. Quiere decir que cuando tú prendes la computadora y estás en el internet, entonces sale un montón de información, tú tienes que seleccionar. No encuentras esa tarea, insistes e insistes, por eso va a ser perseverante, hasta que por fin encontraste la tarea. Ya estás más tranquilo, ya estás más calmado, lograste la homeostasis, el equilibrio. Bueno, en el caso de la tarea, el equilibrio sería psicológico. En el caso del hambre y la sed, el equilibrio sería fisiológico. ¿Qué tal, Saori? Buenos días, Flores, buenos días. Muy bien. Y también tenemos a los tipos de necesidades. Hay necesidades biológicas, que son aquellas necesidades importantes para poder vivir. ¿Qué cosa es importante para poder vivir? Comer, beber, dormir, eliminar los desechos corporales. Todo eso es importante para poder vivir. Generalmente las necesidades biológicas lo presentan los animales. Nosotros también tenemos necesidades biológicas, pero generalmente en el caso nuestro, principalmente tenemos necesidades biosociales. O sea, los animales tienen más biológicas, nosotros generalmente tenemos más las necesidades biosociales. ¿Por qué, profesora, tenemos más las biosociales? Lo que pasa es que cuando tú tienes hambre o cuando tú tienes sed, no quieres comer cualquier cosa, no quieres beber cualquier cosa, quieres comer tus antojos, ¿verdad? Beber tus antojos. Quiere decir que no es del todo biológico, sino lo has complementado con tus gustos sociales. En el caso del ser humano es biosocial. Hasta cuando tiene sueño no quiere dormir en cualquier lugar. En cambio el perrito, el gatito, donde le agarre el lugar del sueño, ¿no? Donde le agarre el sueño, en ese lugar se queda dormido. Entonces, en el caso nuestro tenemos más necesidades biosociales y en el caso de los animales más necesidades biológicas. Yanira, qué bueno que ya lograste entrar a la clase. Listo, Yanira. Muy bien, chicos. Este tipo de necesidades biológicas son impostergables porque nosotros no podemos postergar nuestra hambre, nuestra sed, es vital. Postergarlo coloca en peligro nuestro organismo. Son irreprimibles, quiere decir que no se pueden ocultar, y son impostergables, no se pueden postergar. En cambio, las biosociales sí se pueden postergar, nuestros antojos se pueden postergar. Nuestros antojos, nuestros gustos se pueden postergar y se pueden reprimir. Eso se llama necesidades biosociales. Tenemos las necesidades sociales. Las necesidades sociales no se relacionan para nada con lo biológico. Es exclusivamente social y como brinda un bienestar mental, también se le llama psicosociales. Las necesidades sociales principalmente está relacionado cuando tú buscas metas o objetivos, crecimientos personales o profesionales. Por ejemplo, una necesidad social es querer ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Por qué necesariamente quieres ingresar a San Marcos? ¿Por qué de repente no quieres postular e ingresar a un instituto? Ah, es que profesora, San Marcos es prestigio, profesora. Todo el mundo te va a admirar, ¿no? Cuando ingreses a San Marcos o a la uni. Ellos dos, ¿no? ¿Cierto? San Marcos, la uni tienen prestigio, entonces es una necesidad social porque vas a recibir la admiración social. Este tipo de necesidades son postergables porque quizás tú ahorita ya quieres estar en la universidad, pero tenemos que postergarlo hasta el día del examen de admisión. Son postergables y son reprimibles, o sea, por mientras se pueden ocultar. Hay otro personaje llamado Maslow que también hace una clasificación de las necesidades en una pirámide. Es por eso que a esta investigación se le conoce como la pirámide de Abraham Maslow. Maslow dice que en la base están las necesidades más urgentes, llamadas necesidades biológicas o fisiológicas. Mira, si observas acá está, ¿no? La comida, por ejemplo. Comer, beber, respirar es una necesidad urgente, es una necesidad biológica o fisiológica. Luego tenemos la necesidad de seguridad que surge ante el miedo de perder algo. Por ejemplo,
tener trabajo, tener empleo. Si un familiar está hospitalizado, tenemos miedo a que lamentablemente empeore su situación. Entonces, ante el miedo siempre surge la necesidad de seguridad. Las necesidades sociales, también llamada necesidad de pertenencia, es cuando buscamos amigos o familiares y siempre queremos formar parte de un grupo. Necesidades sociales o llamada también necesidad de pertenencia. La necesidad de estima o autoestima es cuando buscamos el cariño, el amor de los demás, de la pareja, de los padres, de los hermanos, pero no solamente buscamos el amor o el afecto de los familiares, sino también buscamos el reconocimiento de los demás. Y en la parte última está la necesidad de autorrealización. Según Abraham Maslow, es la necesidad más importante, pero no es la más urgente. Recuerda que la más urgente es la que está en la base. En cambio, la más importante va a ser la necesidad de autorrealización. Las necesidades urgentes son las necesidades que no se pueden postergar, son vitales. En cambio, la necesidad de autorrealización sí se puede postergar, pero es importante que el sujeto cumpla todas sus metas y sea feliz por haber cumplido todo. Entonces, autorrealizarte es cumplir todas las metas anteriores y alcanzar esa felicidad por haber cumplido todo. Muy bien, chicos, en base a eso vamos a resolver algunas preguntas del primer tema. A ver, por ejemplo, acá tengo una preguntita, me dice Pedro, para aumentar la motivación de su hijo, le dice lo siguiente. Hijo, ahora que estás preparándote para ingresar a la universidad, sé que te estás esforzando mucho. Quiero que pienses que todo esfuerzo que ahora haces permitirá que logres tus objetivos. El factor motivacional que se estaría usando en este caso, ¿cuál es? A ver, ¿qué factor motivacional se está utilizando en este ejemplo? ¿Cuál clave crees que marcarías? A ver, por acá, muy bien, ya están participando, chicos. Muy bien, jovencitos. A ver, por ejemplo, su compañero Flores se anima por la primera alternativa, Narro por la segunda alternativa y Zaira por la primera alternativa. La respuesta sería la clave A. Listo, Paredes, está bien. Santos, está bien tu respuesta, ¿verdad? Porque el padre le transmite, ¿verdad? Lo que él desea y le está hablando acerca de que el esfuerzo vale la pena. Entonces, el papá está dándole muestras de un componente afectivo ante la situación de querer, pues, ingresar a la universidad en el caso de su hijo, ¿cierto? Muy bien, chicos, en la 1 sería afectivo. Pasamos a la pregunta 2. En la pregunta 2 me dice, a ver, el siguiente ejemplo. Si ingresas a la universidad, hijo, prometo comprarte la laptop de última generación que me pediste. Si ingresas a la universidad, mira, el papá le va a premiar con una laptop a su hijo si es que ingresa a la universidad. ¿Qué factor motivacional estará utilizando? A ver, chicos, siempre que hay premios y castigos, en este ejemplo número 2 hay premios, ¿verdad? Por conseguir algo hay premios. Muy bien, Fabricio, tu respuesta es correcta. Diana, está bien tu respuesta. Siempre que hay premios o castigos, muy bien, Martínez, es correcta tu respuesta. Gabriela, está bien, conductual. Sí, siempre que hay premios o castigos, la respuesta va a ser motivacional, factor motivacional conductual, porque se está premiando la conducta de ingresar a la universidad. Imagínate, ¿no? Si tu papá o tu mamá te dice, hijito, si ingresas a la universidad, te voy a comprar una laptop de última generación. ¿Cierto, Yanira? Sale la C. Imagínate que te dijera tu mamá, ¿no? Hijito, si ingresas a la universidad, te voy a comprar un celular de última generación, ¿verdad? Te voy a comprar tu moto, te voy a comprar un carro para que vayas a la universidad. Profesora, yo mismo soy, me preparo mañana, tarde, noche, si es posible, hasta de madrugada, con tal de que, aparte de ingresar a la universidad, tengo un premio. Recuerda entonces que premios y castigos hace referencia al factor conductual. Seguimos. En la pregunta 3, al ver en peligro a su menor hijo, quien iba a ser atacado por un puma, María corre a él y lo coloca detrás de ella, parándose desafiante ante el animal. La acción de esta madre satisface qué tipo de necesidad. A ver, cuando la mamá defiende a su hijo y se coloca delante, significa pues que la mamá está arriesgando su vida para salvar la vida de su hijo.
¿cierto? Muy bien, Diana, la respuesta está bien. Flores, tu respuesta está bien. Navarro, Yanira, está bien, tu respuesta es la alternativa A. Las necesidades biológicas se clasifican en dos tipos, en biológicas reguladoras y biológicas no reguladoras. La biológica reguladora tiene que ver con la parte vital, como el hambre, la sed, por ejemplo. Ya todo lo que tenga que ver directamente con la vida reguladora. Y la no reguladora también es vital, pero de forma indirecta. Por ejemplo, la vestimenta, ¿no? Entonces nosotros no podemos andar desnudos en la calle, así que necesitamos sí o sí la vestimenta para abrigarnos, porque, porque en pleno invierno sería terrible la vestimenta. Entonces, es, es urgente, pero no es tan vital, a diferencia de la reguladora que sí regula el organismo para que pueda mantenerse vivo. Entonces, acá como sacrifica la vida sería necesidad reguladora. En la 4, a ver, vamos a leer este texto y entenderlo. Los estudios muestran que las personas que se caracterizan por buscar posiciones de prestigio consiguen sobresalir y lideran pequeños grupos, prefieren deportes donde compiten con otros, se suelen casar con una pareja dependiente, pero muy vistosa, y disfrutan del dominio de los demás. A ver, en este ejemplo predomina, ¿qué tipo de necesidad predomina en este ejemplo? Es un caso de qué tipo de necesidad. A ver, dice que a la persona le gusta buscar siempre prestigio, ¿no? A la persona le gusta buscar prestigio y le gusta competir con los demás. Muy bien, Saori. Y la respuesta a la alternativa C. Jocelyn Gómez Paredes, tu respuesta es correcta, sería la alternativa C, la necesidad de poder. Lamentablemente hay muchas personas que buscan esa necesidad de poder, políticos, congresistas, algunos policías, comandantes, por ejemplo, que quieren ejercer influencia sobre los demás, que quieren liderar pequeños grupos y siempre quieren sobresalir, no desean que nadie los opaque, ¿no? De ahí que hasta incluso buscan una pareja sumisa, una pareja dependiente, porque siempre están buscando sobresalir o influir sobre los demás. Varios casos, repito, de políticos tenemos que buscan lamentablemente la necesidad de poder. Listo, en la 4 entonces sería la alternativa C. Pasamos a la pregunta 5. Vamos a hacer hasta la 6, ¿ya? Vamos a desarrollar hasta la preguntita 6 y vamos a pasar al tema nuevo. En la 5 me dice, al no ingresar a la universidad, los padres de Carlos quieren obligarlo a que postule a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, él le manifiesta lo siguiente: queridos padres, me he dado cuenta que no tengo condiciones para ser militar porque no me gustaría que me estén dando órdenes a cada momento. Eso que decidan por mí no va conmigo. Este tipo de necesidad con la cual Carlos justifica su posición se llama, a ver, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de necesidad será? No puede ser necesidad de pertenencia, ¿no? Porque hemos dicho que pertenencia es querer buscar grupos, amigos, y Carlos no busca amigos. No puede ser necesidad de logro, porque la necesidad del logro se busca metas, objetivos. Afiliación es lo mismo que pertenencia, se busca amigos, y ahí Carlos no está buscando amigos, está defendiendo qué quiere y qué no quiere. Entonces, cuando uno defiende y sabe qué desea y qué no desea, para qué está hecho, para qué metas está hecho y para qué metas no, eso se llama determinación. Eso se llama determinación. Entonces, Diana, muy bien, tu respuesta es la alternativa A. Gabriela, es correcta tu respuesta, la alternativa A, determinación. Listo, como les había dicho, vamos a llegar hasta la preguntita 6. El resto va a quedar para ustedes, pero si hay alguna duda, más adelante igual me lo hacen llegar. ¿Ya, chicos? En la 6 me dice, cuando Miguel llegó a su nueva vecindad, lo primero que hizo fue salir y conversar con sus vecinos. Al poco tiempo ya formaba parte de la cuadrilla de cargadores del Señor de los Milagros del barrio. Integraba un grupo de estudios y jugaba con el club de fútbol del distrito. De acuerdo a la pirámide de necesidad de Maslow, la necesidad observada en las diferentes circunstancias es la de, a ver, ¿qué tipo de necesidad ha manifestado en este caso Miguel? A ver, Miguel llega al barrio e inmediatamente se pone a conversar con los vecinos, ¿verdad?
ya quiere formar parte de la cuadrilla de cargadores, o sea, quiere formar parte de un grupo, ¿cierto? Acá dice, incluso integraba un grupo de estudios, hasta perteneció al club, o sea, está buscando pertenecer a un grupo. Muy bien, las necesidades. Gabriela, está bien tu respuesta. Emily, es correcto tu respuesta. Costa, está bien. Ustedes han marcado la cuarta, pertenencia, ¿verdad? Cierto, chicos. La necesidad de pertenencia es la necesidad de querer vivir en grupo. Y Miguel, vecino nuevo, al hablar con los otros vecinos, a formar parte de la cuadrilla de los otros vecinos, está buscando pertenecer a ese grupo del barrio. Entonces busca una necesidad de pertenencia. Recuerda que las necesidades de pertenencia también se le llaman necesidades sociales o necesidad de afiliación. Queremos afiliarnos a un grupo o pertenecer a un grupo. Recuerda que el ser humano siempre es social y busca siempre amigos, compañeros, familiares con quien interactuar. ¿Ya, chicos? Muy bien, listo. Hasta ahí han participado. Excelente, chicos. Ahora vamos a pasar al otro tema. Ahí está. Todos los temas ya están en el intranet. Si ustedes ingresan al intranet, el primer tema ya lo he subido anoche. Y el segundo tema, que es este de acá, también, ¿ya, chicos? Para que lo puedan descargar y podamos desarrollar la clase. Listo, estamos en el curso de psicología. Ustedes son jovencitos del verano San Marcos y el segundo tema que vamos a hablar son las bases biológicas de la conducta. Quiere decir que vamos a hablar de las áreas cerebrales. Ya recuerda que el cerebro es muy importante, se encarga de muchas funciones mentales y quien les habla es la profesora Doris de la Cruz. Bien, el cerebro es importante, ¿verdad? Pero tú sabes que la unidad mínima del sistema nervioso central es la neurona. Nosotros tenemos miles de neuronas, millones de neuronas, que ahorita, por ejemplo, se están comunicando. Y a esa comunicación, acá puedes ver en el gráfico, a esa comunicación entre dos o más neuronas se le conoce con el nombre de sinapsis. Observa que la sinapsis es un contacto electroquímico porque la primera neurona le vierte sustancias químicas a la segunda neurona. Entonces hay una comunicación, una transmisión de sustancias químicas. Esto que está de color morado son las sustancias químicas, llamado también neurotransmisores. Una neurona tiene diferentes formas, diferentes tamaños, pero no importando la forma o tamaño, presenta las siguientes partes. Uy, acá al costado de mi casita ya empezó a construir. Hace varios días tengo mi vecino construyendo al costado, chicos, así que van a escuchar sonidos de construcción, así que espero la paciencia del caso, ¿ya? Les decía que la neurona tiene diferentes formas o tamaños, pero presenta las siguientes partes principales. Este de acá que estoy señalando es el núcleo, ¿ya? El núcleo. Lo que rodea al núcleo sería el cuerpo celular o soma. Esto de acá que parecen ramitas o ramificaciones, vienen a ser las dendritas, y esta cola, esta colita de acá, esta estructura alargada, es el axón, ¿sí? El axón. El axón está compuesto por ciertas envolturas, conocida como la envoltura de mielina, y también si observas bien acá de forma minuciosa, mira, entre una envoltura de mielina y otra envoltura de mielina hay un pequeño espacio. Acá también, ¿no? Entre una envoltura de mielina y otra envoltura de mielina hay un pequeño espacio. A ese pequeño espacio se le llama nodo de Rampier. Finalizando el axón tenemos el terminal, bueno, del axón. Es esta parte última, ¿ya? Que se comunica con la dendrita de la otra neurona. Y la comunicación es así, a través de la sinapsis, así. Los neurotransmisores se transmiten. La neurona entonces es la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso central. Ya hemos mencionado las partes y la comunicación entre dos o más neuronas se le va a llamar sinapsis. Los neurotransmisores son sustancias químicas que nuestro cerebro produce en cantidades normales. Ahorita, por ejemplo, estás produciendo sustancias químicas al escuchar la clase. Si estás desayunando, chicos, también produce sustancias químicas.
Si estás escribiendo, copiando las claves, también produce sustancias químicas. Por ejemplo, ¿qué sustancias químicas segregamos a nivel del cerebro y no nos damos cuenta? Segregamos la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, endorfinas, adrenalina, son neurotransmisores o sustancias químicas que segregamos sin darnos cuenta, ¿verdad? Nuestro cerebro produce estas sustancias químicas en cantidades normales, porque ¿qué pasaría si el cerebro tuviera un exceso o un déficit de estas sustancias químicas? Podríamos sufrir de algunas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la dopamina, si el cerebro produce mucha dopamina, esto puede causar esquizofrenia, que es un trastorno mental por el cual empezamos a tener alucinaciones. Quiere decir que observamos personas que no existen o escuchamos voces que no existen. Si la dopamina se produce en menor cantidad y hay un déficit de dopamina puede generar una enfermedad conocida como el mal de Parkinson. No sé si han escuchado hablar de la enfermedad de Parkinson. Se caracteriza porque el paciente empieza a tener temblores en todo su cuerpo, ¿sí? Empieza a tener temblores en todo su cuerpo empieza a temblar y no puede controlar esos temblores. Esto es, en el caso de la enfermedad de Parkinson, generalmente le da a personas mayores de 60 años. Quiere decir que nuestros abuelitos podrían sufrir de Parkinson. Felizmente en la actualidad hay tratamiento para esta enfermedad de Parkinson. Entonces ya sabes, nuestro cerebro tiene que producir la cantidad de dopamina adecuada. Si produce la cantidad adecuada, entonces tiene que ver con los movimientos, pero si produce demasiado, genera esquizofrenia, y si produce poco, hay un déficit, puede generar la enfermedad de Parkinson. Otro neurotransmisor es la serotonina. La serotonina se relaciona con el hecho de estar dormido o despierto y también se relaciona con nuestras emociones. Es por eso que como la serotonina se relaciona con nuestras emociones, algunos investigadores piensan que la serotonina está relacionado con un trastorno emocional llamado depresión. Entonces, déficit de serotonina podría causar depresión. Es por eso que cuando la depresión es moderada o es grave, aparte del psicólogo, se necesita del psiquiatra. Y el psiquiatra, como es un médico, no se vayan a asustar, el psiquiatra es un médico, no es que profesora, si voy al psiquiatra seguramente me van a encerrar en un hospital. No, no para nada. El psiquiatra es un profesional médico que cuando un paciente sufre de depresión le receta antidepresivos. Los antidepresivos son sustancias que producen la serotonina que falta en nuestro cerebro. Entonces, los antidepresivos son buenos medicamentos que combaten a la depresión, ¿ya? Pero obviamente tienen que tomarse con receta médica y eso lo receta pues el psiquiatra. Entonces, la receta del psiquiatra más el tratamiento del psicólogo ayudan bastante a una paciente o a un paciente cuando tiene pues trastornos emocionales. Recuerda también que las emociones se relacionan con el sueño. Si tú no duermes bien, al día siguiente estás de mal humor, irritable, a todo el mundo le gritas. Es por eso que es importante dormir la cantidad de horas adecuadas. Se recomienda dormir entre 8 a 10 horas. Eso es lo recomendable. Pero seguramente duermes menos, ¿verdad? Me imagino que sí, ¿no? Claro, como estás estudiando, te levantas temprano. Sí, ¿verdad? También es cuestión de acostumbrarnos. Muy bien, chicos. Seguimos. La acetilcolina es un neurotransmisor o sustancia química que nuestro cerebro produce cuando estamos almacenando algo, ya que se relaciona con la memoria. Se relaciona con el aprendizaje. Ahorita, por ejemplo, estás segregando acetilcolina porque estás aprendiendo y se relaciona con la motivación. Como la acetilcolina se relaciona con la memoria, algunos investigadores relacionan este neurotransmisor con la enfermedad de Alzheimer. ¿Han escuchado hablar de la enfermedad de Alzheimer? Alzheimer o Alzheimer, ¿sí? Muy bien, sí han escuchado hablar. También, al igual que Parkinson, muy bien, Jocelyn. Marjorie, ¿qué tal? Al igual que Parkinson, el Alzheimer le da a personas mayores de 60 años, a algunos abuelitos. Es cuando algunos abuelitos pierden la memoria, sí, poco a poco empiezan a perder la memoria, ya pierden la memoria porque su cerebro, sus neuronas, ya como que a esa edad, sus neuronas se van deteriorando. Sobre todo las neuronas que producen acetilcolina se van deteriorando. Hay una disminución de la masa cerebral, hay un deterioro de las neuronas y eso causa pues la enfermedad de Alzheimer. Pierde la memoria.
Por ejemplo, no sabe qué día es hoy, no sabe si hoy día tomó desayuno o no tomó desayuno, eso que recién acaba de tomar desayuno. No sabe, por ejemplo, el nombre de sus hijos. Poco a poco empieza a perder la memoria hasta que va empeorando la situación. Si la enfermedad de Alzheimer es detectada a tiempo, hay tratamiento para que no pierda rápida la memoria, sino que la enfermedad avance lento. Ya sí hay tratamientos en la actualidad, chicos, para la enfermedad de Alzheimer. Ah, ya, por ahí me están consultando a través del chat. En el caso, algunas personas cuando olvidan, bueno, en el caso del olvido, el olvido es normal. El olvido sí es normal. En cambio, el Alzheimer no es normal porque el Alzheimer es un tipo de amnesia. Las amnesias son anormales. En el caso del olvido sí es normal. Siempre y cuando no olvidemos de forma exagerada, ¿no? Por ejemplo, me están consultando, pero profesora, yo me olvido de manera frecuente. Bueno, hay varias causas del olvido. A veces olvidamos porque estamos estresados, olvidamos por ejemplo, por una mala alimentación, pero generalmente cuando tenemos un montón de tareas que hacer, como no nos hemos organizado, entonces olvidamos una cosa u otra cosa. Entonces tenemos que practicar jueguitos que incrementen la memoria, ¿no? Por ejemplo, llenar sudoku, pupiletras, ese tipo de jueguitos recreativos hace de que tú te concentres mejor, vas ejercitando la memoria y una buena alimentación. Un alimento excelente para mejorar nuestra memoria, chicos, es el pescado. Así que si podemos consumir pescado 1 o 2 veces a la semana, sería excelente. Listo, Saori, gracias por tu consulta. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a continuar. De todas maneras, ya saben, cualquier duda, inquietud, lo pueden plantear a través del chat. Las endorfinas también son neurotransmisores que se encargan de llevar al cerebro las señales de dolor. Cuando, por ejemplo, nos caemos y nos duele algo, inmediatamente se segregan endorfinas porque ellos llevan las señales de dolor al cerebro. No solamente las endorfinas llevan las señales de dolor al cerebro, sino que gracias a las endorfinas nos duele menos. Porque cuando tú te caes, al principio te duele bastante, ¿verdad? Pero al cabo de unos cuantos segundos duele menos, empieza a disminuir el dolor porque el cerebro segrega rápidamente endorfinas para que bloquee todas las señales de dolor. La adrenalina es un neurotransmisor que participa en las situaciones de peligro, cuando hay un asalto, una balacera, cuando practicas deporte de alto riesgo, paracaidismo, por ejemplo, imagínate, ¿no? En pleno vuelo, en pleno avión, lanzarte de una altura pues exagerada. Entonces, en ese momento de tensión, en ese momento de peligro, segregamos adrenalina en la sangre. Listo. Esto tiene que ver con las neuronas, sobre todo con la sinapsis, con las sustancias químicas que se producen a la hora de comunicarse una neurona con otra. La neurona hemos dicho que es la unidad mínima del sistema nervioso central y ahora vamos a concentrarnos en el sistema nervioso central en sí. El sistema nervioso central se clasifica en dos, en el encéfalo y la médula espinal. Repito, el sistema nervioso central se clasifica en dos, en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está compuesto por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico, mientras que la médula espinal es un cordoncito nervioso delgadito que es considerado el centro de los reflejos y además se encarga de conducir el impulso nervioso. ¿Ya? Bueno, acá está la teoría, voy a explicarlo a través de un gráfico mejor. Listo, chicos, mira, acá está el gráfico, ¿no? ¿Qué cosa hemos dicho? Que todo esto es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central hemos dicho que está compuesto por dos partes, por el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal es esto de color morado que está acá abajo. Este cordoncito delgadito, bueno, es bien delgadito. Este cordón delgado es la médula espinal, ¿ya? La médula espinal coincide con nuestra columna vertebral. Es más, la médula espinal está dentro de la columna vertebral. La columna vertebral es un hueso que protege felizmente a la médula espinal. Y la parte de arriba, de acá hasta acá arriba, todo esto, chicos, la parte de arriba se llama encéfalo. Entonces, el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, que es este conjunto de estructuras, y este cordoncito sería la médula espinal, ¿ya? El encéfalo al mismo tiempo está formado por el cerebro, por el cerebelo y el tronco encefálico, aunque en este dibujo el tronco encefálico lo han llamado bulbo raquídeo. Es igual, ¿ya? Tronco encefálico o el bulbo raquídeo.
Empecemos entonces a explicar las funciones. La médula espinal es considerada el centro de los reflejos. Por ejemplo, cuando tú te caes, de frente nuestro rostro no impacta al suelo, ¿no? Cuando tú te caes, antes de que nuestro rostro impacte al suelo, primero colocamos nuestra mano. Sin pensarlo, primero colocamos nuestra mano o nuestro brazo en el suelo y ahí recién, ¿no? Recién llegamos a caernos. Nuestro rostro llega a impactar sobre nuestro brazo. Esa respuesta automática, chicos, se llama reflejo. Gracias al reflejo protegemos nuestro rostro. Cuando tú te caes, es bien difícil que de frente nuestro rostro impacte en el suelo, ¿verdad? Primero colocamos nuestra mano, entonces los reflejos, esa reacción rápida se llama reflejo. Igual cuando tú planchas tu ropa y dejaste la plancha caliente y de forma accidental tocas la plancha que está caliente, hay una respuesta automática, ¿no? Cuando tocamos la plancha, al toque retiramos la mano. Esa respuesta de retirar la mano rápido, eso se llama reflejo. Y el reflejo parte de esto de acá, de la médula espinal. La médula espinal, chicos, también conduce la información. O sea, es como un camino que conduce la información hacia todas las diferentes áreas. Una vez que las diferentes áreas procesan la información, regresa por la médula espinal. Entonces, ingresa y sale. Conduce la información, ingresa y sale a través de la médula espinal. Como la médula espinal conduce la información, lleva la información al cerebro y las otras áreas, sale también hacia la información hacia brazos y piernas. Es por eso que es una estructura muy importante, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado de dañar nuestra médula espinal, porque el daño de la médula espinal puede generar la parálisis de la mitad del cuerpo. Así que mucho cuidado. Si tú, por ejemplo, manejas, por ejemplo, carro, hay que colocarnos el cinturón de seguridad. Si tú quieres cabalgar a caballo y no sabes cabalgar, es mejor que lo lleve otra persona. A ver, ¿a qué me refiero? Que si tú experimentas una caída donde hay un golpe en tu espalda y ese golpe es fuerte, puedes dañar tu columna vertebral y de paso dañar tu médula espinal. Mucho cuidado con algunas caídas, jovencitos, porque si la caída es fuerte, podríamos terminar con la parálisis de la mitad del cuerpo, ¿no? Podríamos terminar en parálisis de la mitad del cuerpo. Es que si la médula espinal se daña, lamentablemente ya no vamos a volver a caminar. A esa parálisis de la mitad del cuerpo se le llama hemiplegia. Hemi es mitad, ¿no? Parálisis de la mitad del cuerpo. Y lamentablemente toda nuestra vida vamos a estar en silla de ruedas, ¿ya? Profesora, a mí me gusta caminar al filo de mi techo, profesora. Mire, yo tengo equilibrio. Cuidado, ¿no? Te caes. Parece un juego, ¿no? Te caes y al final, ¿qué se daña? Tu médula espinal. Una caída fuerte, una caída brusca del segundo piso, del tercer piso, del cuarto piso, eso si es que llegamos a sobrevivir, ¿verdad? Entonces puede causar la parálisis de la mitad del cuerpo, si es que el daño es moderado. Ahora, si el daño es severo, no solamente puedes tener hemiplegia, podrías tener cuadraplegia. Y la cuadraplegia es peor, ¿no? Porque la cuadraplegia no solamente no vas a mover tus piernas, sino tampoco vas a poder mover tus manos, ni manos ni piernas. O sea, vamos a depender para siempre de los familiares. Muy bien, por acá tienen alguna duda. Me dice, a ver, profesora, pero creo que he escuchado que se puede operar. Sí, sí es cierto. Hay casos en los cuales se opera la médula espinal, ¿verdad? Y el paciente puede recuperarse, pero eso también depende del daño, ¿no? Recuerda que si el daño es severo, por mucha operación que se haga, lamentablemente el médico, ¿qué le va a decir al paciente? Ya no vas a poder caminar, lamentablemente ya no vas a poder caminar. Para eso hacen pruebas, ¿verdad? Una de las pruebas es la prueba de sensibilidad, ¿no? Si el paciente todavía siente en sus piernas, de repente se recupere, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente le estamos tocando su pie y no siente? Le ponemos un cubito de hielo en su pie, no siente, quiere decir que la médula espinal no está trabajando bien, no está llevando la información hacia las demás áreas cerebrales. Entonces, si la lesión es grave, chicos, lamentablemente la persona ya no va a poder caminar. Entonces, por eso que es muy importante. Las situaciones de peligro es importante, ¿no? Entonces, a mí me gusta pintar, por ejemplo, mi segundo piso, que alguien me sujete, ¿verdad? Voy a subir la escalera, tengo que tomar la precaución del caso. Repito, una mala caída podría
Lamentablemente nadie está libre, podríamos terminar con hemiplegia, con parálisis de la mitad del cuerpo, o peor aún con cuadraplegia, en la cual no solamente no vamos a mover las piernas, sino también los brazos. Listo, Rosángela, está muy buena tu pregunta. Ya está. El encéfalo, chicos, hemos dicho que está conformado por estos 3 órganos, aunque aquí te han mencionado 5, pero esto que estoy señalando, esto que no he mencionado, no es parte del encéfalo. O sea, lo están mencionando porque están aprovechándose, se está aprovechando el gráfico. Pero el encéfalo en sí se divide en estos tres que tienen flechas, ¿ya chicos? Flechitas de color negro. En estos 3 se dividen el cerebro, en el cerebelo y el tronco encefálico o el bulbo raquídeo. Empecemos con el cerebro. El cerebro es uno de los órganos más importantes que se encarga de elaborar los procesos mentales. Gracias al cerebro pensamos, gracias al cerebro imaginamos, gracias al cerebro memorizamos. Si no tuviéramos cerebro, no podríamos pensar, no podríamos planificar, no podríamos tener o tomar decisiones. Si no tuviéramos cerebro, ya estaríamos vivos, pero no podríamos pensar. Seríamos como una planta, ¿no? Que tiene vida, pero lamentablemente no piensa. Es por eso de que a eso se le conoce como el estado vegetal. El estado vegetal es cuando el cerebro ya no está cumpliendo su principal función, que es, pues, en este caso, pensar, procesar la información. Te decía que es el órgano más importante porque el cerebro coordina con las demás estructuras. El cerebro se encarga de razonar también, de tener iniciativas, son las principales funciones del cerebro. ¿Ya, chicos? En el caso del cerebro, y la parte externa del cerebro, la capa que cubre el cerebro, es la corteza cerebral. Una de las partes de la corteza cerebral es la meninges. Es por eso que acá al costadito te habla de la meninges. El cerebro. El cerebelo es esto de acá. A ver, esto de acá. Esto que está aquí, lo estoy señalando. Eso sería el cerebelo. Gracias al cerebelo nos sentamos derechitos. A ver, ¿estás sentado derecho? Espero que sí, ¿no? Como que recostado en tu cama y yo acá esforzándome para la clase. Ya, esperemos que sí, estás sentado derechito, muy bien. Cuando tú te sientas, tienes una buena postura, ¿verdad? No estás que te caes, ¿no? Siempre cuando no hay dónde recostarnos, si estás sentado, tienes una buena postura. Entonces la postura es gracias al cerebelo. Se encarga de la postura, se encarga del equilibrio y también se encarga de los movimientos coordinados, como por ejemplo tocar piano, tocar flauta, aplaudir o marchar. Todos los movimientos finos o movimientos coordinados se debe gracias al cerebelo. Lamentablemente hay una sustancia que si lo consumimos de manera exagerada daña el cerebelo. ¿Qué sustancia puede dañar las funciones de mi cerebelo? El alcohol. El alcohol daña las funciones. El alcohol daña muchas partes, en este caso, de nuestro organismo, ¿verdad? Pero principalmente el cerebelo. Cierto, Zaira, para tocar batería, para tocar guitarra, para tocar diferentes instrumentos musicales, necesitamos buena coordinación, ¿no? Movimientos finos de los brazos, principalmente de los dedos, ¿cierto? En ese ejemplo que tú acabas de mencionar, también participa el cerebelo. Le decía de que el alcohol daña el cerebelo. Si tú alguna vez has visto a papá, a mamá o algún tío o primo bajo los efectos del alcohol, has podido observar que no pueden caminar bien, no pueden ponerse de pie, muchos de ellos se tambalean, otros se caen, tienen que sacarlo de esa fiesta cargando entre dos de repente porque ni siquiera puede colocarse de pie, hasta cuando suben las escaleras, ¿verdad? Suben 1, 2 gradas, luego se resbalan de repente, entonces ya sabemos que el alcohol no genera ningún beneficio, al contrario, genera mucho perjuicio. El alcohol o la cerveza u otras bebidas alcohólicas sale muy bonito en la propaganda, ¿no? Pero en realidad esa propaganda muy bonita que sale es para que tú compres y compres bebidas alcohólicas. Cuando, si nos ponemos a pensar bien, detrás de esa venta de las bebidas alcohólicas no hay nada de felicidad. Al contrario, ¿no? El alcohol puede generar peleas, por ejemplo, porque transforma muchas veces la personalidad. El alcohol puede generar situaciones en la cual nos podemos colocar en peligro y alguien podría aprovecharse de esa situación, pero también el alcohol genera movimientos descoordinados. Y como hay movimientos descoordinados, cierto, algunas personas hasta reaccionan de forma violenta
Otros bajo los efectos del alcohol se ponen a contar sus problemas y a llorar, por ejemplo, porque el alcohol es un depresor también, es un ansiolítico, es un depresor. De ahí que, imagínate, ¿no? El Estado no cuestiona las propagandas que hay en el alcohol porque no le conviene, al contrario, le favorece. Las propagandas de alcohol y la venta de alcohol generan platita para muchos políticos. Pero repito, si nos ponemos a analizar bien, imagínate todas esas consecuencias. Entonces, algún día, cuando alcances la mayoría de edad y te toque consumir bebidas alcohólicas, una de dos, o no lo consumes, o si es que lo consumes, tiene que ser de forma moderada, ¿sí? ¿Verdad? De forma moderada, porque si no vas a hacer la vergüenza de tu vida, ¿no? No vas a poder caminar bien, te vas a caer, algunos se orinan incluso, por ejemplo, cuando toman demasiadas bebidas alcohólicas, otros pelean, otros hasta empiezan a quitarse la ropa haciendo show vergonzoso, y ahora que todo es grabado, ya lo cuelgan en el internet, ¿no? Entonces, tenemos que saber, en este caso, pues, elegir bien qué conducta vamos a realizar. Claro, el consumo exagerado de alcohol. Todo tiene que ser moderado, poquito, o colócate un límite para que no dañes tu cerebelo. De ahí que el consumo de alcohol, es por eso que el consumo de alcohol también es una de las principales causas de accidentes automovilísticos, porque la persona no realiza movimientos coordinados y al no controlar esos movimientos puede terminar matando, atropellando o incluso pues estrellándose él. Entonces el encéfalo se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico o bulbo raquídeo. El tronco encefálico es toda esta partecita que tiene la forma de un tronco, de un árbol, de un tronquito. El tronco encefálico tiene funciones vitales como respirar, como el ritmo cardíaco, todas esas funciones vitales, como la respiración o el ritmo cardíaco, se encarga el tronco encefálico. Listo, esas son las funciones. Y acá en la parte superior he colocado también las funciones para que ustedes después por la tarde puedan revisar el material y repasarlo, ¿ya chicos? El cerebro elabora los procesos mentales como la memoria, como el pensamiento. El cerebelo se encarga de la postura, del equilibrio, de los movimientos coordinados. En época de circo, por ejemplo, hay equilibristas. Hay personas, por ejemplo, que retan el equilibrio y hacen varias piruetas en el aire. Entonces, gracias a la práctica, perfeccionan la función de su cerebelo. El tronco encefálico tiene funciones vitales, como por ejemplo la respiración y el ritmo cardíaco. Vamos a concentrarnos ahora en el cerebro. Mira, chicos, acá tenemos un dibujo del cerebro. Acá abajo está el cerebelo, pero yo quiero que te concentres en el cerebro. Si nosotros dividimos al cerebro en 4 partes, acá tenemos una parte de color celeste, acá tenemos otra parte de color lila, de color amarillo y de color anaranjado. Si dividimos al cerebro en 4 partes, en 4 porciones, entonces a esas partes del cerebro se le conoce como lóbulos cerebrales. Lóbulos cerebrales. La parte del cerebro que está a la altura de la frente, la parte del cerebro que está a la altura de la frente se va a llamar lóbulo frontal. La parte del cerebro que está en la parte superior, ¿ya? Se va a llamar lóbulo parietal. La parte del cerebro que está a la altura de tu nuca, esta sería la nuca, a la altura de la nuca, la parte del cerebro que está, la porción cerebral que está a la altura de la nuca se llama lóbulo occipital. Y nos estaría faltando esta porción cerebral que está a la altura de nuestro oído. Ya, eso se va a llamar lóbulo temporal. Entonces, a la altura de la frente, lóbulo frontal. 4 partes, ¿verdad? 4 partes principales. Aunque dicen que hay una quinta parte que es el lóbulo de la ínsula, pero no están tomado en cuenta porque este lóbulo principalmente tiene funciones digestivas, viscerales. Recordemos que a nosotros nos interesan más las funciones mentales, de ahí que el lóbulo de la ínsula ha quedado descartado y se considera principalmente estos 4 lóbulos. ¿Cuáles son las principales funciones? El lóbulo frontal se encarga de pensar, de razonar. También se encarga de los movimientos voluntarios, levantar el brazo, levantar la pierna, patear una pelota, todo lo que son movimientos, personalidad, raciocinio, planificación. A ver quién sale a la pizarra. ¿Te acuerdas en el colegio cuando el profesor decía quién sale a la pizarra? Y tú eras voluntario.
cuando había clases presenciales, por supuesto. Entonces, es el área de la iniciativa. Es cuando los alumnos, por ejemplo, les gusta participar a través del chat porque tienen mucha iniciativa. Entonces, ahí participa el lóbulo frontal. El lóbulo parietal, en cambio, se encarga de las sensaciones táctiles, también se encarga de la sensación gustativa y de la orientación en el espacio. Gracias al lóbulo parietal, cuando caminamos no nos estamos chocando, ¿no? Con todo. O sea, caminamos y nos dirigimos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, porque permite la orientación espacial. El lóbulo que está a la altura de la nuca, el occipital, se encarga de las sensaciones visuales, todo lo que tenga que ver con las sensaciones visuales. Y el que está a la altura del oído se encarga de la audición, así como también de la memoria. Una lesión en el lóbulo temporal podría causar la amnesia. Ya hemos dicho que el Alzheimer es un tipo de amnesia, pero también hay amnesias por daños cerebrales. Si una bala ingresa a la altura del lóbulo temporal o un fierro atraviesa el lóbulo temporal, podríamos perder la memoria. Lesiones en el lóbulo temporal pueden causar amnesias. Listo, chicos, esas funciones lo hemos colocado aquí para que no se pierdan las funciones, ¿ya? Lóbulo frontal, el lóbulo que está a la altura de la frente, se encarga de pensar, también se encarga del olfato, de la personalidad, del área de Broca. Ahí se ubica el área de Broca. El área de Broca es el área que nos permite hablar. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando, bueno, en el caso mío, ¿no? Que estoy hablando, estoy utilizando el área de Broca. Entonces, cuando una persona habla, utiliza el área de Broca. Se encarga de poder hablar o articular palabras. El área de Broca se ubica en el lóbulo frontal, pero si sufrimos un accidente en moto o en carro y hay un golpe a la altura de la frente, una lesión fuerte a la altura de la frente, sobre todo en la porción del cerebro que está a la altura de la frente, ese accidente podría dañar el área de Broca. Y pacientes con daño en el área de Broca lamentablemente no han podido hablar. No han podido, luego del accidente no han podido hablar, no han podido articular o decir palabras. Esos pacientes que tienen accidentes generalmente automovilísticos o están manejando moto y no se han puesto el casco, ¿verdad? Ese tipo de pacientes, chicos, con terapia algunos se han recuperado, pero si la lesión es grave, como mencionábamos en un caso anterior, si la lesión es grave, lamentablemente la recuperación va a ser bien difícil, ¿no? O quizás no exista recuperación. El lóbulo frontal se encarga también de la iniciativa, así como también de la planificación. A ver, escucho mi clase hasta las 2 de la tarde, luego ayudo a mi hermanito hasta las 3, luego repaso hasta las 4. Entonces, cuando tú planificas algo, un evento, una tarea, un viaje, cuando tú planificas, el área de la planificación es el lóbulo frontal. Temporal, ¿de qué se encarga el temporal? El que está a la altura del oído, de la audición, de la memoria. Es por eso que hemos dicho que lesiones en el lóbulo temporal pueden causar amnesia, pero en el lóbulo temporal también se ubica el área de Wernicke. Ahora, ¿de qué se encarga el área de Wernicke? Si Broca se encargaba de poder hablar, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy usando el área de Broca, ¿verdad? Puedo hablar. Yo estoy usando el área de Broca, pero tú que estás escuchando mi clase, tú que estás comprendiendo la clase, estás usando el área de Wernicke. El área de Wernicke es el área del cerebro que se encarga de comprender. Se encarga de comprender la clase, de comprender una lectura, de comprender un video que estás de repente observando, comprender lo que la otra persona te dice. Entonces yo estoy usando el área de Broca porque yo estoy hablando, pero como tú estás comprendiendo la clase, ¿qué estás utilizando? El área de Wernicke. El área de Wernicke se ubica a la altura del lóbulo temporal. Si hay un accidente y se daña el lóbulo temporal y este accidente compromete también daño del área de Wernicke, lamentablemente la persona después del accidente no va a poder comprender lo que le dicen. Por más que se repita 3, 4, 5 veces, si el accidente ha dañado el área de Wernicke, lamentablemente el paciente no va a poder comprender. El lóbulo temporal también se encarga del olfato. Al igual que el frontal se encarga del olfato, los dos se encargan del olfato. El lóbulo parietal tiene que ver con el gusto, hemos dicho con el tacto también, y con la orientación en el espacio. Y el lóbulo occipital se encarga de las sensaciones visuales.
Jovencitos, eso es cuando hemos dividido el cerebro en ¿cuántas partes? En 4, ¿no? Si dividimos el cerebro en 4 partes, tenemos 4 áreas llamadas lóbulos cerebrales. Pero ¿qué pasaría si dividimos al cerebro solamente en 2? A ver, concéntrate acá. Mira, todo esto que estoy señalando es el cerebro, ¿no? Si le dividimos en 4 partes, sería esto que está acá arriba. Pero ¿qué pasaría si yo lo quiero dividir por la mitad? Si yo divido el cerebro por la mitad, voy a tener una mitad derecha y voy a tener una mitad izquierda. A la mitad derecha se le llama hemisferio derecho y a la mitad izquierda se le llama hemisferio izquierdo. Eso es cuando está dividido por la mitad. Hemisferio derecho y por acá sería hemisferio izquierdo. Hemi, recuerda que la palabra hemi significa mitad. Es cuando dividimos al cerebro por la mitad. Cuando dividimos al cerebro por la mitad, es como si tuviéramos 2 cerebros. A ver, ¿por qué te digo que es como si tuviéramos 2 cerebros? Es que el cerebro derecho tiene sus propias funciones y el cerebro izquierdo también tiene sus propias funciones. Es por esto que con la mitad del cerebro podríamos vivir, pero solamente tendríamos o bien las funciones del lado derecho o bien las funciones del lado izquierdo, ¿verdad? Ahora, sin cerebro difícilmente, pues, vivimos, pero no pensamos, no razonamos, no planificamos. Hemos dicho que es muy importante nuestro cerebro. Ahora, como hay 2 cerebros acá, la mitad derecha y la mitad izquierda, yo quiero saber cuáles son las funciones de cada parte, de cada mitad. El hemisferio izquierdo, el lado del cerebro izquierdo, se encarga de los números. Si a ti te gustan los números, si a ti te encanta resolver números, te fascinan los números, porque conozco alumnos que sí les gustan los números, eso significa que está más desarrollado tu cerebro izquierdo, ¿ya? El cerebro izquierdo es el cerebro matemático, ¿sí? El cerebro de Tales, el cerebro de Pitágoras, el cerebro de Newton, es el cerebro que tiene que ver más con los cálculos numéricos, con la ciencia, con el análisis. Entonces, repito, si te encantan los números, quiere decir que tienes mayor desarrollo de tu hemisferio izquierdo, ¿ya? El hemisferio izquierdo no solamente gusta de los números, también de los símbolos, del razonamiento lógico, se encarga de nuestra expresión, de la lectura, de la escritura. El cerebro izquierdo tiene centros de lenguaje, lectura y escritura. Cuando me refiero a centros de lenguaje, es que en el hemisferio izquierdo, en este hemisferio izquierdo, se encuentra el área de Broca y el área de Wernicke. Repito, en el hemisferio izquierdo se encuentra el área de Broca y el área de Wernicke. Profesora, pero usted me dijo que Broca está en el lóbulo frontal. Sí, chicos, voy a señalar, ¿ya? Mira, esto sería el lóbulo frontal, pero del hemisferio izquierdo. Es que hay un frontal derecho y un frontal izquierdo. Es como que el frontal lo divides por la mitad, ¿verdad? Si todo esto es nuestra frente y lo dividimos por la mitad, tengo un frontal derecho y un frontal izquierdo. Entonces, el área de Broca se ubica en el lóbulo frontal, pero del lado izquierdo. Y el área de Wernicke se ubica en el lóbulo temporal, pero del lado izquierdo. Entonces, estos centros muy importantes del lenguaje, Broca y Wernicke, están en el lado izquierdo. También se encarga del razonamiento y del aprendizaje. En cambio, el cerebro derecho, mira, mientras que el cerebro izquierdo es un cerebro matemático, matemático científico, numérico científico, el hemisferio derecho es un hemisferio artístico. Se relaciona con la imaginación, se relaciona con la creatividad. Así que si te gusta pintar, dibujar, si te gusta la música, si te gusta el arte, eso significa que tienes más desarrollado tu hemisferio derecho. Es el hemisferio artístico porque tiene que ver con el arte, ¿no? Con el arte, con la pintura, con la escultura, todo lo que se relacione con la imaginación y se salga hasta incluso los límites de la creatividad. También se relaciona con las emociones, con los sentimientos, con la intuición, con la música. Tiene bastante relación con la música. Una lesión en el hemisferio derecho, como se relaciona con la música, te puede causar un trastorno llamado amusia. Y la amusia se da por lesiones en el hemisferio derecho. La amusia es la pérdida de la apreciación musical. Entonces, eso se da por lesiones en el hemisferio derecho, como está muy relacionado con la música, podríamos perder la apreciación musical.
Y también el hemisferio derecho, aparte de la imaginación, de la creatividad, también se encarga de la orientación en el espacio. También se encarga de nuestra orientación espacial. Acá podemos agregar, el hemisferio derecho también se encarga de reconocer los rostros. ¿Dónde vi esa persona? Ah, ya me acordé. Entonces, el hemisferio derecho también se encarga de reconocer rostros, de reconocer lugares. Cuando, por ejemplo, visitas a una persona por segunda vez, dónde era su casa, se pasaba por un mercado, pero este lugar, este grifo no estaba. Entonces, permite reconocer lugares y también permite reconocer rostros el hemisferio derecho. A ver, acá tengo una consulta, me dice, profesora, pero si a mí me gusta la lectura y también me gusta dibujar, estaría usando, ya, mira, generalmente nosotros o bien usamos más el lado izquierdo o bien usamos más el lado derecho. Raras veces hay casos de personas que usan ambos. Pocas veces hay el caso de las personas que usan ambos. Cuando una persona, usa ambos, es una ventaja porque tendría estimulado tanto el área derecha como el área izquierda, pero pocas veces ocurre eso, ¿no? Generalmente tenemos mayor dominancia por el lado izquierdo o mayor dominancia por el lado derecho. Así que es una ventaja que algunos jovencitos o señoritas que me están escribiendo me dicen que tienen funciones de los dos lados. A buena hora, chicos, ¿no? Porque tendrían estimulado las dos áreas cerebrales, ¿ya? Ahora, el hemisferio izquierdo también se encarga de que se mueva la mitad de nuestro cuerpo, pero siempre es un cruce, ¿ya? Mira, el cerebro izquierdo se encarga de controlar todo lo que hace tu cuerpo derecho, o sea, el lado derecho. El cerebro izquierdo controla el lado de tu cuerpo derecho. Siempre es al revés. El cerebro izquierdo controla el lado de tu cuerpo derecho. Y el cerebro derecho controla el lado de tu cuerpo izquierdo. El hemisferio derecho controla el lado del cuerpo izquierdo. ¿Cómo es eso, profesora? ¿Cómo es eso de que mi cerebro, el lado derecho, controla la mitad de mi cuerpo, pero el lado izquierdo? Ya, eso es para los jovencitos que son zurdos. ¿Cuántos jovencitos en este salón son zurdos? A ver, ¿tú escribes con la mano derecha o escribes con la mano izquierda? ¿Con los dos? Los que escriben con los dos se llama ambidiestro. Ya, muy bien, por ahí me dices, Zaira, con la mano derecha, o sea, eres diestra. Santos, eres zurdo. Cifuentes también, serías zurda, muy bien. Rosángela, eres diestra. Nieves, diestra. La mayoría escribe con la mano derecha. Pocos con la mano izquierda. Y por acá tengo un caso con ambos. Ambidiestro sería el que usa ambos. Sí, yo le decía que es una ventaja porque está estimulando las dos áreas cerebrales. Y pocas veces se da ese caso, ¿ya? Muy bien, Diego con el lado derecho, Vargas con el lado derecho. A ver, entonces si tú escribes con la mano derecha, recuerda, si tú escribes con la mano derecha, que es el caso de la mayoría de personas, si tú escribes con la mano derecha, entonces eso lo controla tu cerebro izquierdo. Siempre va a ser al revés. Los que escriben con la mano derecha, es que hay nervios que cruzan hacia el lado izquierdo. Si tú escribes con la mano derecha, eso lo controla tu cerebro izquierdo. Pero si tú eres zurdo, por ahí como 5 o 6 alumnos me han escrito y son zurdos. Si tú eres zurdo, entonces el movimiento de tu mano izquierda lo controla la parte del cerebro derecho. Los que son zurdos, ese movimiento está controlado por el cerebro derecho. Y los que son diestros, ese movimiento está controlado con el lado izquierdo, ¿ya? Los que son diestros, ¿no? Escriben con la mano derecha, patean con la pierna derecha, en este caso escriben con la mano izquierda o patean con la pierna izquierda. Muy bien, en base a lo explicado, vamos a desarrollar las preguntas. Vamos a concentrarnos en las preguntas. Ahí está la preguntita número 1. ¿Sí? A ver, por ahí me dicen, profesora, pero tengo mi hermano que cuando era pequeño escribía bien con la mano izquierda, pero mis padres le enseñaron a escribir con la mano derecha. Eso era antes, ¿no? Actualmente escribe con la mano derecha. Lo que pasa es que antes existía, y también hay en algunos casos, en algunos padres,
Antes, por ejemplo, les comento de que erróneamente los padres o los profesores, para escribir, nos decían, a ver, agarra el lápiz con la mano derecha. O sea, antes nos obligaban a escribir con la mano derecha. En la actualidad está prohibido eso, ¿no? Un profesor de inicial, cuando le hace escribir o le hace dibujar a un pequeñito, ya no le tiene que decir pinta o dibuja con la mano derecha, simplemente de frente, tienes que pintar o tienes que dibujar. Y disimuladamente el papá o profesor tiene que ver cuál de las dos manos están usando. Porque a lo mejor es zurdo, pero le estamos forzando a que sea diestro. Lamentablemente el sistema educativo te fuerza a ser diestro. Perdón, claro, te fuerza a ser diestro. Incluso las carpetas unipersonales, no sé si ustedes han visto las carpetas unipersonales, donde se sienta una sola persona. Las carpetas unipersonales tienen para que se apoye la mano derecha. No sé si se han dado cuenta de eso. Tiene para que se apoye la mano derecha, pero no tiene para que se apoye el brazo izquierdo. Entonces, no han pensado en las personas que son zurdas. Solamente han pensado y te están forzando a que uno sea diestro. Eso se está intentando corregir en la actualidad. Poco a poco se está corrigiendo. De ahí que en un colegio, siquiera 2 o 3 carpetas deberían ser para personas zurdas, ¿verdad? Y no forzar. Los padres ni los profesores podemos forzar a que si el alumno es zurdo desde pequeñito, porque eso se ve desde pequeñito, qué pie usa más, ¿no? ¿Qué mano usa más? Los profesores y padres no deberíamos forzarlo, ¿ya? Porque a lo mejor ha sido, en este caso, diestro, pero zurdo, perdón, y terminó siendo diestro. Ahora, profesora, ¿y si lo forzó? ¿Hay consecuencias terribles, graves? En realidad no hay consecuencias terribles o graves. Pero sí, recuerda que es muy importante, eso sí, respetar la parte psicomotriz, ¿no? O sea, si nosotros tenemos más funciones motoras del lado derecho, se respeta. Más funciones motoras del lado izquierdo también se respeta. No hay consecuencias graves, el único problema es que si le hubiéramos dejado siempre pintar o escribir con el lado izquierdo, quizás más rápido hubiera desarrollado la motricidad del lado izquierdo. Entonces, al forzarlo con el lado derecho, sufre, claro, sufre, ¿no? Sufre porque no tiene ese desenvolvimiento para el lado derecho. Esa sería la consecuencia más en la parte psicomotriz, que va a tardar en adaptarse con el brazo o mano que no le corresponde. Así es, Zaira. Muy bien. Bien, chicos. ¿Listo? Ahora sí, vamos a concentrarnos en la preguntita 1. A ver qué dice la 1. Una persona hipertensa, luego de sufrir un derrame cerebral, tiene dificultades para controlar sus reacciones emocionales. Indique el área que puede estar afectada. Bueno, si la persona es hipertensa, una de las consecuencias del hipertenso, si es que no se controla a este paciente, su salud, una de las consecuencias es que podría sufrir derrame cerebral. Y acá te menciono, ¿no? Un caso donde hay derrame cerebral. ¿Qué pasa con esta persona? Tiene problemas para controlar sus emociones. Si tiene problemas para controlar sus emociones, chicos, eso significa que su personalidad está cambiando. Entonces tenemos que marcar aquella área del cerebro que se relaciona con la personalidad. Y el área que se relaciona con la personalidad es el lóbulo frontal. Frontal o prefrontal es lo mismo, ¿ya? Así que en la 1 la respuesta es la alternativa C. Frontal o prefrontal es lo mismo. Muy bien, Zaira, muy bien, Rosángela, al igual que Diana. La respuesta sería la alternativa C, frontal o prefrontal, porque se relaciona con la personalidad. Así es, Arieli. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿y por qué no puede ser área somatosensorial? Ah, ya. Lo que pasa es que el área somatosensorial es el lóbulo parietal. Al lóbulo parietal también se le llama área somatosensorial. Así se le conoce, lóbulo parietal o área somatosensorial. Entonces, si el área somatosensorial es el lóbulo parietal, recordemos que el lóbulo parietal se encargaba del gusto y del tacto. Gusto y tacto. Y en este ejemplo no me están mencionando ni el gusto ni me están mencionando al tacto. Por eso que descartamos la segunda alternativa. A ver, el bullicio aumentó aquí al costadito.
Sí, Yanira, la C y la respuesta, ¿ya? No se olviden que ustedes tienen que anotar, chicos, la respuesta en una hojita, ahí colocan una hojita con su lapicero, ponen psicología, claves o respuestas del segundo tema, ¿no? Este es el segundo tema. Claves o respuestas. Primera pregunta, 1 sale la C. 1 sale la C. Yo no le he colocado acá la respuesta porque como yo un día antes cuelgo este material en el intranet, ya lo tendrían con claves, ¿no? Y no conviene porque tenemos que pensar, razonar para poder desarrollar la clase. No le puedo dar con claves. Le puedo dictar, sí, ¿no? Explicando eso sí la clase. Listo, chicos. Entonces van a anotar ustedes que la 1 sale la C. Pasamos a la pregunta 2. Pepito es un niño muy locuaz. Un niño muy locuaz. Locuaz significa que le gusta hablar bastante. Pepito es un niño que le gusta hablar bastante, tiene gran cantidad de amigos, destaca por sus cualidades como orador, o sea, habla bastante y en el colegio o quizás en la casa, habla bonito incluso, ¿no? Por eso que dice que destaca como orador. Sin embargo, Pepito tiene serias dificultades para interpretar. Tiene problemas para interpretar un texto escrito. A ver, si tiene problemas para interpretar, el área de la interpretación es el área de Wernicke. Pero ojo, Wernicke es interpretación cuando estamos conversando, o sea, hablado. Porque ahorita, por ejemplo, yo estoy usando el área de Broca, ¿no? Para hablar, pero tú estás usando el área Wernicke, que es el área de la interpretación o en este caso de la comprensión. Pero Wernicke participa cuando estamos hablando, como ahorita que estamos hablando. En este caso, en la pregunta 2, me dice que tiene problemas, pero no al momento de hablar, sino con lo escrito. Si tiene problemas con lo escrito, entonces significa que participa otra área. No es ni Broca ni es ni Wernicke, ninguno de los dos. A ver si es otra área y la profesora todavía no me ha mencionado cuál sería esta otra área. Acá está, chicos, en las alternativas. Esta otra área se llama el área de Degenire. El área de Degenire se ubica en el lóbulo parietal. Y esta área también tiene que ver con la comprensión o la interpretación. Solo que a diferencia de Wernicke, Wernicke es comprensión cuando hablamos, o sea, a la hora que estamos conversando, por ejemplo, en el caso tuyo, me escuchas lo que yo hablo y me entiendes. Pero acá la pregunta es que no entiende lo escrito. Cuando es el lenguaje escrito, Degenire, pero cuando es el lenguaje hablado, Wernicke. Entonces, como es un lenguaje hablado, perdón, como es un lenguaje escrito que no entiende, el lenguaje escrito que no interpreta, que no entiende, es el área de Degenire que se encuentra en el lóbulo parietal. Entonces, en la 2, ¿qué respuesta marcamos? La alternativa D. La alternativa D, la cuarta alternativa en la pregunta 2. ¿Ya está? Broca era para hablar, ¿no? Pero Degenire es para comprender lo escrito. Y Wernicke es para comprender lo hablado. Seguimos con las preguntas. A ver, en la 3. En la 3 me dice, Víctor está conversando muy amenamente con Elena. Víctor y Elena están conversando. Señale las áreas corticales que funcionan principalmente durante la conversación. A ver si Víctor y Elena están conversando, ¿cuál de estas áreas se estará utilizando? Víctor y Elena, a ver. Si están conversando, a ver, por acá me están dando la respuesta. A ver, chicos, me dicen la C. Trejo me dice la C. Costa me dice la C. Zaira, Fabricio y Gabriela también me dicen la alternativa C. Saori, alternativa C. Al igual que Abril y Diana. Muy bien. Está bien, la respuesta es la alternativa C. ¿Verdad? Víctor está conversando muy amenamente con Elena. Bueno, si Víctor está conversando, es que Víctor está usando el área de Broca, porque está hablando, está conversando, el área de Broca. Y si están conversando amenamente es porque Elena logra comprenderle. Y si Elena logra comprenderle, Elena está usando el área de Wernicke, ¿verdad? El que habla, el área de Broca, y la otra persona, el área de Wernicke, ¿sí? No te olvides que Broca está en el lóbulo frontal y Wernicke se encuentra en el lóbulo temporal, ¿verdad? Broca y Wernicke. Entonces, en la preguntita 3 marcamos, como ustedes mismos me han mencionado, jovencitos,
La C. Muy bien, Anaya. Sí, la respuesta es la alternativa C. Van bien, chicos. En la pregunta 4. Uy, acá hay un texto, ¿no? Un texto en la pregunta 4. A ver, vamos a analizar el texto. Durante una clase de matemáticas, los alumnos están concentrados, resolviendo una práctica de álgebra. De pronto escuchan un fuerte ruido junto a la ventana posterior del salón. Todos los alumnos voltean hacia la fuente generadora del ruido. En este caso, se ha producido un reflejo de orientación, cuya base biológica está en ese caso, donde todos tranquilamente estaban resolviendo matemática, ¿verdad? Estaban resolviendo al principio de forma tranquila la matemática, álgebra, y de pronto escuchan un fuerte ruido y todos a mirar el ruido, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Verdad? A ver, me dice Saori la cuarta alternativa. Sí, la respuesta es la cuarta alternativa. Está bien, Saori. Zaira, Navarro. La respuesta sería la cuarta alternativa, abril. Ahora, ¿por qué, profesora? Bueno, el tronco encefálico se encarga de funciones vitales, ¿ya? El tronco encefálico, repito, se encarga de funciones vitales como la respiración, como el ritmo cardíaco. Pero en el tronco encefálico también se encuentra el sistema reticular. Dentro del tronco encefálico tiene varias partes. Se encuentra el sistema reticular y el sistema reticular tiene que ver con la atención, tiene que ver con la vigilia, con el hecho de estar despierto, tiene que ver con la concentración. Entonces ellos están concentrados en el curso de números y de pronto hay un sonido fuerte y los distrae, ¿no? Los distrae buscando de dónde viene ese sonido. Entonces sería tronco encefálico. Vuelvo a repetir, en el tronco encefálico se ubica el sistema reticular que se relaciona con la atención, con la concentración, con el hecho de estar despierto. Marcamos entonces tronco encefálico, ¿ya? El hipocampo, chicos, acá en la clave A, el hipocampo tiene que ver con la memoria emocional. El área de Broca, no te olvides que servía para poder hablar. El cerebelo tenía que ver con la postura, con el equilibrio y los movimientos coordinados. La respuesta sería tronco encefálico, nuevamente, atención, concentración. Entonces, como ellos están atentos en el curso de álgebra, de pronto el sonido llama la atención y voltean a mirar hacia el otro lado y un reflejo de orientación mirando hacia el lado donde hay el sonido, entonces la respuesta en la 4 sería tronco encefálico. Los neurotransmisores, no te olvides que los neurotransmisores son sustancias químicas que produce nuestro cerebro. La dopamina, la serotonina, esas sustancias químicas que se dan en la sinapsis, esos son los neurotransmisores. Entonces, en la pregunta 4 sería tronco encefálico, entre paréntesis, sistema reticular. Seguimos. 5. Una persona mayor de 70 años, a ver, no se olvide su audio, chicos. José, tu audio, a ver si lo puedes silenciar. Gracias. En la pregunta 5, una persona mayor de 70 años tiene dificultades para mantener el equilibrio. Hay problemas con su equilibrio, entonces. También tiene dificultades en sus movimientos. Mira los movimientos que presenta. Dice descoordinados. Ya. Es posible, si tiene todos esos daños, ¿qué cosa es posible, chicos? Que se haya dañado, ¿qué parte? Ya tú mismo eres, ¿no? ¿Qué clave marcarías? Diego. Está bien. Cerebelo la respuesta. Adrián Zaira Martínez. ¿Está bien tu respuesta? Al igual que Navarro y Emily han dado la respuesta correcta, ¿verdad? Así es, Anaya. La respuesta sería la primera alternativa, el cerebelo. El cerebelo se encarga de los movimientos coordinados. El cerebelo hace que nos sentemos derechitos. Gracias al cerebelo te paras sobre un pie y no te caes, ¿verdad? Es que tienes equilibrio, tienes movimientos coordinados, puedes tocar guitarra, puedes tocar acordeón, puedes tocar flauta, puedes tocar batería,
Puedes aplaudir también, porque cuando uno aplaude tiene que coordinar mano derecha con mano izquierda, ¿verdad? En el colegio, si pertenecías a la marcha, los alumnos que pertenecían a la marcha, también tienen que coordinar movimiento del brazo derecho con la pierna izquierda. Entonces, si tú has pertenecido a la escolta y has participado en las marchas, estando en el colegio, cerca de fiestas patrias, has usado tu cerebelo. Todo lo que son movimientos finos, movimientos coordinados, pero ya hemos dicho que el alcohol, la cerveza, el vino u otras variedades de alcohol en su consumo exagerado podrían dañar el cerebelo, volviéndole torpe, descoordinado, se cae, se tambalea esta persona, ¿verdad? El consumo de alcohol daña el cerebelo, aunque acá no es por el consumo de alcohol, ¿no? En este caso, en la pregunta 5, es por la edad. La persona es mayor de 70 años y por la misma edad ya tiene pues problemas para mantenerse en equilibrio y sus movimientos son descoordinados. 5, la primera alternativa, anota, no te olvides. La primera alternativa, la alternativa A. Pasamos a la 6. En la preguntita 6, durante la clase de geografía, un alumno recuerda, señala y nombra a todos los países de América y Europa. Indica la estructura neurológica que está utilizando prioritariamente. Bueno, cuando dice prioritariamente es que principalmente, ¿verdad? ¿Cuál de todas estas estructuras estará utilizando de manera prioritaria? A ver, ¿cuál es la pregunta? Me hablan del alumno de geografía, el alumno de la clase de geografía, que señala, nombra y recuerda, señala, nombra todos los países de América y Europa. Bueno, si menciona todos los países de América y Europa es que tiene buena memoria, ¿verdad? Claro, buena memoria. ¿Y cuál de todas esas estructuras que estamos observando se relaciona con la memoria? ¿Cuál de todas las alternativas? A ver, la respuesta correcta lo ha dado Martínez. La respuesta correcta, Martínez. Sí, Martínez Carvajal, la B. Hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria. Hipocampo, memoria. Formación reticular era la atención, la concentración. Formación reticular. Tronco encefálico, funciones vitales. Respirar, ritmo cardíaco, funciones vitales. La respuesta es la B, ¿cierto? Hipocampo, tiene que ver con la memoria. El hipotálamo tiene que ver con el hambre, con la sed. El hipotálamo tiene que ver con las necesidades vitales, como el hambre, la sed, así como el hipotálamo también regula la temperatura. Por ejemplo, si ahorita sientes calor o sientes frío, que se encarga de regular la temperatura es el hipotálamo. El hipotálamo también regula nuestras emociones. Si estás molesto y quieres contestarle a esa persona, mejor me controlo, profesora, porque si no, hay consecuencias. El hipotálamo nos controla, regula nuestras emociones. La amígdala, ira, con la ira. Pero si a mí me dice que el alumno nombra países de América y Europa, ese alumno tiene buena memoria, ¿verdad? Está haciendo uso de su memoria, hipocampo. Aunque el hipocampo principalmente es memoria emocional, pero sí usa la memoria. En la B sería memoria de largo plazo, cuando uno recuerda lo ya explicado. Entonces, en la clase de geografía, el alumno ya recuerda lo que el profesor explicó acerca de Europa y América. Entonces, menciona los países. En la 6, la respuesta sería la letra B, hipocampo. Pregunta 7, a ver. Un asaltante intercepta a una señorita quien lucha denodadamente para evitar que le roben su celular. La energía utilizada para defenderse es proporcionada por... A ver, acá están las alternativas. La energía utilizada para defenderse ante un asalto. Porque hay un asalto, ¿verdad? Le quieren robar su celular. Entonces, ¿cuál de todas esas alternativas participa en que nosotros empezamos a tener energía y nos logramos defender? Bueno, acá vamos a mencionar dos estructuras que hasta el momento no hemos mencionado, que seguramente has escuchado en otros cursos. Vamos a hablar del
simpático y del parasimpático, ¿ya? El simpático y el parasimpático. El simpático es una estructura del sistema nervioso que sobre todo actúa en situaciones en situaciones de peligro, en la cual activa el organismo. Quiere decir que gracias al simpático corremos, escapamos o enfrentamos el peligro, en el caso del simpático. Mientras que el simpático generalmente activa el organismo, todo lo contrario va a ser el parasimpático. El parasimpático generalmente inhibe el organismo. Inhibe, ¿no? O sea, si nos asaltan, ya, bueno, ya nos dejamos robar, no sabemos ni cómo reaccionar. Entonces, cuando nos quedamos paralizados, pasmados, sin saber qué hacer, participa el parasimpático. Pero si tú de repente, no sé, pues eres karateca, tienes técnicas para defenderte, que no te roben el celular y tú mismo eres, ¿no? Le aplicas la llave, ¿verdad? Entonces, cuando te logras defender, el simpático, repito, el simpático activa y el parasimpático inhibe. Sareli, muy bien, la respuesta es la clave E, la última, ¿verdad? Martínez, sí está bien, la respuesta es la última alternativa, el simpático. Entonces, ¿qué está pasando con esta señorita? Ante la situación de que le roban el celular, logra defenderse. Quiere decir que ha habido un sistema de su cuerpo que ante la alerta se activó. Entonces, ese sistema de activación tiene que ver con el simpático. Si se hubiera quedado paralizada, asustada, sin saber qué hacer y simplemente dejarse robar, entonces en ese caso participa el parasimpático. Y algunas veces hemos usado el de abajo, algunas veces hemos usado este que está arriba. Depende de la situación, ¿verdad? ¿Cuántas veces estuviste cruzando la pista y casi te atropella un carro? Casi te atropella un carro y felizmente saltaste hacia el lado costado, hacia la berma central. Uy, profesora, si no saltaba, el carro me agarraba, me atropellaba. Entonces, saltar activa tu cuerpo, ¿sí o no? ¿Qué estás utilizando? El simpático. Pero no sé si alguna vez te ha ocurrido, casi te atropella un carro y te has quedado paralizado, sin saber qué hacer, pasmado, ¿no? Apareció de pronto y no sabías si correr a la derecha o correr a la izquierda, lo único que hiciste es observar sorpresivamente el carro o en este caso al conductor. Entonces, en ese caso sería parasimpático. El parasimpático inhibe, en cambio el simpático activa el organismo generalmente, ¿ya? Bueno, si tenemos que buscar una clave, entonces la respuesta sería la última. Ante el ejemplo, ¿no? Porque tú sabes que hoy en día, si nos roban el celular y nos enfrentamos al delincuente, muchas veces es peligroso. Peor todavía si el delincuente tiene arma. Así seas un karateca y el delincuente tiene arma, tiene cuchillo o pistola, ya fuimos. Así que imagínate, ¿no? Defenderte, arriesgar tu vida o defender tu celular a cambio de tu vida, no sería buena idea, ¿no? Entonces, tendríamos que ver esa situación también, si está armado o no está armado. Profesora, no está armado, así que yo mismo me defiendo. Ya, bueno, puede ser, ¿no? Entonces, si no está armado, ya nos podemos defender siquiera 1-1, ¿no? Si fuera 1-1, pero a veces nos asaltan entre 3, entre 2, entre 4. Hay una moto que le espera. Entonces, ese peligro también hay que pensarlo rápidamente, porque ¿cuántos han perdido la vida por su celular? Tú luciéndote con tu celular, como si tuviéramos 2 o 3 vidas y al final, pues, dejamos de existir. Entonces, en la 7 sale la última alternativa. Pasamos a la 8. Pedro es un adolescente que, ante la proximidad de los exámenes, tiene muy poco apetito, pese a que realiza mucha actividad física. La tensión nerviosa reactiva es provocada por una alteración en el funcionamiento. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué Pedro, que es un adolescente, ha perdido el apetito? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Bueno, perdió el apetito porque está muy tenso, ¿no? Por la proximidad del examen. ¿Pero qué me está preguntando? A ver, Pedro es un alumno, un adolescente que ante la proximidad del examen tiene muy poco apetito, a pesar que practica mucha actividad física. La tensión nerviosa es provocada. O sea, ¿quién ha provocado toda esa situación? A ver, por acá me están dando las claves. Me dicen algunos la segunda, varios me dicen la segunda, Abril me dice la B, Chávez la B, María, Saori también la segunda alternativa. Está bien,
Sí, sale hipotálamo. El hipotálamo es considerado el centro del apetito, el centro de la saciedad. Profesora, tengo hambre. Seguramente no has tomado desayuno o has tomado poquito tu desayuno y tienes hambre, ¿verdad, Navarro? Está bien tu clave, Navarro. Anaya, también está bien tu respuesta. Flores, Jocelyn, sí, la respuesta es hipotálamo. El centro del apetito, ¿ya? Cuando tenemos hambre, el hipotálamo se encarga de enviar señales al cuerpo, al organismo, y experimentamos la sensación de hambre. Activa para tener hambre, para tener sed también. Hambre, sed, ¿ya? Hambre, sed. También recuerda que el hipotálamo también regula la temperatura. Profesora, tengo frío, estoy temblando. Entonces, al temblar está regulando tu temperatura. Profesora, tengo calor, estoy sudando. El sudor es una forma de regular la temperatura. El hipotálamo regula la temperatura. ¿Qué otra cosa más regula? Las emociones. Las emociones, ¿verdad? Tu hermano sin tu consentimiento cambió el canal de la televisión, estás molesto, pero logras controlarte gracias a tu hipotálamo. También el hipotálamo regula nuestra conducta sexual. Claro, porque nosotros a nivel sexual también nos controlamos, ¿no? No somos como los animales que se lanzan y se aparean de forma inmediata. Yo no creo que tú hagas eso, ¿no? No, tú lo piensas, a ver con quién, todavía soy menor de edad, no estoy preparado, no estoy preparada, tengo que elegir bien. Entonces, nosotros no somos como los animalitos que, como el gallo, la paloma, los conejos que se aparean de forma instintiva. Nosotros controlamos nuestros deseos sexuales gracias al hipotálamo. Como el hipotálamo es el centro del apetito, es por eso que muchos investigadores piensan que probablemente el hipotálamo está relacionado con dos trastornos alimenticios, que no sé si habrás escuchado hablar, la anorexia y la bulimia. ¿Han escuchado hablar de la anorexia y la bulimia? ¿Sí? ¿Qué es la anorexia? En la anorexia la persona no quiere comer, ¿no? No quiere comer. Pesaba 50 kilos, deja de comer, solamente toma agua. Claro, deja de comer, solamente toma agua o un par de lechuguitas, con el pretexto de que no, que engordar, que los rollitos. Chicos o chicas, no hay problema, ¿no? Si uno tiene que engordar, no hay ningún problema. Es más, hay flaquitas que tienen rollitos, como por ejemplo tu profesora, ¿no? A pesar que es flaquita. Pero si no puedes lucir el bikini, luces tu triquini, pues. Recuerda que es muy importante nuestra autoestima. Claro. Quererte, así seas gordito, gordita, flaquita, eso no importa, ¿no? Porque yo me quiera, el resto, si quiere, me va a tener que aceptar tal y como soy físicamente, ¿verdad? Claro, los varones también sufren de anorexia y bulimia, pero muy poco. Los varones sufren poco de estos trastornos. Los varones más sufren de vigorexia. Quiere decir que ellos tienen más la obsesión por querer tener masa muscular, mayor masa muscular. Peor todavía con programas de la televisión donde salen varones bien fornidos. Entonces ellos sufren más de vigorexia. Quiere decir que de forma obsesiva se meten al gimnasio o se ponen a hacer ejercicios de forma obsesiva, queriendo tener el cuerpo perfecto. Y lamentablemente algunos varones, al querer buscar de forma obsesiva ese cuerpo perfecto, hasta se inyectan ciertas sustancias que pueden ser peligrosas para estos varones. Cuando no es necesario, ¿no? Porque la musculatura al natural es mejor. Y otro que generalmente los varones cuando son adolescentes son flaquitos, generalmente es parte del desarrollo. Pero conforme van ganando más edad, también van ganando más peso. Por ejemplo, nuestro tío, nuestro padre. A ver, papá, enséñame tu foto cuando eras adolescente. Bien flaquito era de adolescente, ¿no? A ver, tío, tu foto cuando eras adolescente. También, ¿no? Bien flaquito. Y ahora, ¿dónde está? Ya gordito de repente. Entonces, en los varones el peso también está en función, no solamente a la alimentación, también a la herencia y al propio desarrollo. Así que no tenemos por qué formar así de forma obsesiva al cuerpo. En cambio, las mujeres sufren más de anorexia y bulimia. Es que las mujeres, algunas mujeres, obviamente no todas, están al pendiente de lo que dicen los demás. Uy, señorita, ¿te vas a comer esos 2 panes con camote?
¿Cómo es posible que te vayas a comer esos 2 panes con camote? Basta que le decimos eso, fatal, ¿no? Ya la señorita ni más quiere comer. Entonces, ese es el problema de algunas mujeres que por la falta de autoestima de repente ceden ante la presión del grupo. Así que no hay problema, cómete 2 panes, 3 panes, 4 panes, lo que tú desees, ¿verdad? Incluso hay algunos que comemos bastante y ni engordamos, así que no hay ningún problema. En el caso de la anorexia, la persona no come y es peligroso porque tú sabes que el alimento es importante. Si no comemos, se empieza a caer nuestro cabello, la piel empieza a perder elasticidad. Hay una serie de consecuencias, problemas con la memoria, con la atención, con la concentración, hasta incluso empiezan a aparecernos vellos en el rostro, vellosidades en el rostro, hasta se suspende el ciclo menstrual, mareos, varias consecuencias terribles. Es por eso que cuando una persona sufre de anorexia, no solamente necesita tratamiento psicológico, sino también necesita tratamiento psiquiátrico y también tratamiento nutricionista. No se trata de comer bastante, sino comer algo que también nos llegue a nutrir, algo que nos nutra, ¿no? Algo que sea importante para el cuerpo. No es cantidad, sino calidad, ¿cierto? Ya. En el caso de la anorexia, en el caso de la bulimia, la persona come poquito porque cree que ya subió de peso, ya subió 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos. En el caso de la bulimia, come poquito e inmediatamente piensa que ya subió hasta 10 kilos. Se sube a la balanza y mira, en lugar de mirar 50 kilos, mira 60 o 70. Entonces, como cree que está gorda, cuando en realidad está bien frente al espejo, o cuando en realidad está delgada frente al espejo, pero ella cree que está gorda, hay una distorsión de la percepción, empieza a vomitar, ¿cierto, Nieves? O sea, introduce su dedo en su garganta, el cepillo en la garganta, y empieza a vomitar. Y eso es muy peligroso porque tanto vomitar y vomitar, todo el ácido que estamos regresando termina dañando el esófago. O sea, a la larga van a tener que quitarle ese esófago perforado, van a tener que internarle a esta señorita y alimentarle mediante sondas. O sea, todo licuado va a tener que pasarlo. Entonces, es muy peligroso, ¿no? Repito, lo más importante acá es el amor propio que nos tenemos, se llama autoestima, no te olvides. Así que si a ti se te antoja comer un pan, 2 panes, tienes tu rollito, o quieres comer pollo a la brasa, la grasita, qué sé yo, no hay ningún problema. Entonces, el alimento es muy importante, es vital, ¿ya? Así que chicos y chicas, el amor propio para evitar estas consecuencias terribles, imagínate, ¿no? Nos internan, ahorita no hay camas UCI, ¿verdad? Y al final nos da un paro cardiorrespiratorio y ahí nomás dejamos de existir. Entonces, felizmente hay tratamientos psicológicos, psiquiátricos, para poder solucionar este problema de trastornos alimenticios. Entonces Pedro, en la pregunta 8 habla de que Pedro tiene poco apetito. Bueno, se entiende porque está ansioso por el examen. Entonces ha participado el hipotálamo. Pasamos a la pregunta 9. Un alumno recuerda con lujos de detalles las fechas y acontecimientos históricos del Perú. En este alumno, ver qué funciona bien o qué funciona muy bien. Bueno, si este alumno se acuerda, dice que se acuerda este alumno, fechas y acontecimientos históricos del Perú. Bueno, tiene buena memoria, ¿verdad? Buena memoria, pero profesora, usted en la memoria habló del hipocampo. Y si yo busco el hipocampo, ver memoria, hipocampo, no hay, profesora, no hay hipocampo. Ah, lo que pasa es que el hipocampo la clave es hipocampo, ya chicos, pero como no hay la clave, lo que pasa es que el hipocampo está dentro del sistema límbico. El hipocampo está dentro. Como el sistema límbico es un sistema, o sea, está conformada por varias partes. Una de ellas es el hipocampo, el hipotálamo. Entonces la respuesta sería la última. Sistema límbico, entre paréntesis, hipocampo. Repito, eso es porque dentro del sistema límbico se encuentra el hipocampo. Memoria, ¿no? Memoria, tiene buena memoria. Pasamos a la pregunta 10. Los alumnos que tienen un mejor rendimiento en los cursos de matemática y lógica muestran un mayor desarrollo de... En la pregunta 10 me dice que los alumnos sobresalen en los cursos de matemática. A ver, ¿tú sobresales en números? Acá tiene que ver con los alumnos que sobresalen en números.
¿Se acuerdan qué parte del cerebro tenía que ver con los números? Muy bien, Saori, muy bien, tu respuesta está bien. Gabriela, Anaya, Diana, Navarro, es correcta tu respuesta, Yanira. Es correcta, Sareli, tu respuesta. Emily, la cuarta alternativa, sí. El cerebro izquierdo o hemisferio izquierdo. El cerebro izquierdo o hemisferio izquierdo es el cerebro matemático, ya sabes, el cerebro de Albert Einstein, el cerebro de Newton, el cerebro de Pitágoras, el cerebro de Tales de Mileto, todos aquellos matemáticos, científicos, físicos, nucleares, hemisferio izquierdo, ¿verdad? Le encanta, le fascina los números, los cálculos matemáticos, planteo de ecuaciones, le va bien en su curso de números. Entonces, hemisferio izquierdo. Y eso es lo que dice acá, los alumnos tienen mejor rendimiento en el curso de matemática y lógica. Lo que pasa es que el hemisferio izquierdo no solamente tiene que ver con la matemática, sino también con el razonamiento lógico. Matemática, razonamiento lógico, procesamiento aritmético, hemisferio izquierdo. Recuerda también que el hemisferio izquierdo tiene que ver con el área de Broca y el área de Wernicke. Acá se ubican los centros del lenguaje. En el hemisferio izquierdo están los centros del lenguaje. Muy bien, cierto, Abril, la respuesta es hemisferio izquierdo. Aileen, tu respuesta es correcto, la respuesta es hemisferio izquierdo. El área o el cerebro matemático, ¿verdad? Que muchos de ustedes seguramente tienen bastante desarrollado este lado, ¿no? El lado izquierdo. Pasamos a la pregunta 11. Ya está, acá está la pregunta 11. Señale cuáles actividades están asociadas al funcionamiento del hemisferio izquierdo. Mira, te dan 1, 2, 3, 4, ¿no? Sí, 4. Te dan 4 enunciados y te dice que hay que señalar cuál de esos 4 se encarga el que acabamos de marcar hace un ratito. El hemisferio izquierdo. ¿Con cuál de esos 4 se relacionará el hemisferio izquierdo? A ver, la 11, marcaste la última clave, Diana. Navarro también me dice que sale la última clave. Ya vamos a verificar si es así, ¿ya? Por ejemplo, la 1 me dice resolver un problema de álgebra usando fórmulas. ¿Eso se encargará el hemisferio izquierdo? Sí, porque hemos dicho que es un cerebro matemático. La 1 es correcta. 2, levantar voluntariamente mi pierna izquierda. Ah, ya, respecto al cuerpo hemos dicho que siempre son opuestos, ¿no? Claro, respecto al cuerpo son opuestos. Mano izquierda y pierna izquierda no tiene que ver con el hemisferio izquierdo, sino con el derecho. O sea que la 2 queda descartada. La 2 le corresponde al hemisferio derecho. Los zurdos, hemisferio derecho, hemos dicho, ¿verdad? La 3, controlar el miedo ante un sismo. A ver, ¿tendrá que ver con la parte emocional? Eso vamos a verificar, ¿ya? Si el lado izquierdo tiene que ver con la parte emocional. Y la 3 me dice, imaginar mi futuro en la universidad. Imaginar, el área de la imaginación y el área de la creatividad, imaginación y creatividad, derecho. Derecho sería. Todo lo que es imaginación y creatividad es el lado derecho, ¿verdad? Ya está, la 1 es correcto. Ahora vamos a verificar si tiene que ver el hemisferio izquierdo con el área emocional. ¿El hemisferio izquierdo, chicos, se relaciona o no se relaciona con el lado emocional? Vamos a verificar. Recuerden que hay un gráfico que hemos hecho y según el gráfico vamos a buscar lado emocional. ¿El izquierdo? No, no, porque mira acá la carita triste. La carita triste le corresponde al derecho. Entonces, el lado emocional no tiene que ver con el izquierdo. Ahora sí. Listo. Ahora sí. ¿Qué clave han marcado? Ah, si ustedes están imparables con la respuesta, chicos. Estamos en la 11, ¿no? Ya, a ver. Ya listo, me están dando la respuesta, jovencitos. Acaban de marcar su respuesta. Ahí están las alternativas. Y la respuesta sería... A ver, Sareli me dice la última. Claro, Sareli. Solamente la 1, ¿no? Claro, solamente la 1. Anaya, Flores, Zaira, Saori, Emily, sí, sale solamente la 1, porque hemos demostrado incluso a través del gráfico que las demás funciones le corresponden al cerebro derecho y al izquierdo solamente le corresponde la primera, que es la resolución de álgebra, los números, la parte matemática. Entonces, 11 sería
La última clave, Adrián, es correcta la respuesta. Yanira también es correcta. La última clave sería la 11. En la 12 me pide relacionar. A ver, ¿qué vamos a relacionar? Tenemos a este lado tenemos las áreas cerebrales y en este otro lado tenemos las funciones. A ver, vamos a relacionar. Primero mentalmente, ¿ya chicos? El tronco cerebral, ¿con cuál de estos se relaciona? El lóbulo parietal, ¿con cuál de estos? A ver, parietal es gusto y tacto, ¿no? Gusto y tacto. Entonces, profesora, si parietal es gusto y tacto, debe ser con esta última. Mira, esta última dice percibir el calor, y el calor es tacto. Entonces, anota sería 2 con D de dado. 2 con D de dado. A ver, la 3 frontal. El área frontal es el área de la planificación. Claro, gracias al frontal pensamos y planificamos. Sería entonces 3 con C. Ya estamos relacionando 2 con D y 3 con C. El hipotálamo. A ver, el hipotálamo como tiene que ver con el hambre y la sed. Cuando tengo hambre y cuando tengo sed, entro en desequilibrio. Ah, pero cuando logro comer ya encontré mi equilibrio. Equilibrio, chicos. Equilibrio, homeostasis también se llama, ¿no? Equilibrio, homeostasis, hipotálamo. Hambre, sed. Entonces la 4 sería con B de barco. Y el tronco cerebral, o el tronco encefálico, tiene que ver con la respiración, ritmo cardíaco, pero como acá está el sistema reticular, también tiene que ver con la atención y la vigilia. Vigilia es estar despierto. Ah, ya, 1 con la letra A. Acá están las claves, entonces, ¿cuál marcamos? Si tomaste nota, chicos, a ver, me dicen la primera, la A. Diana la A, Martínez la A, Navarro la A. A ver, verificamos, ¿ya? ¿Qué dicen la A? 1 con A, sí está bien. 2 con D, estoy verificando 2 con D, también es correcto. 3 con C está bien. 4 con B, sí está bien. Sí, chicos. Yanira, gracias. La respuesta sale la alternativa A. Rosángela, está bien, la alternativa A. Pasamos a la preguntita número 13. Gustavo Cerati. ¿Han escuchado hablar de este cantante Gustavo Cerati? Un famoso músico argentino falleció en el 2014 después de permanecer en coma 4 años. Bueno, tuvieron que desconectarlo ya. Él estuvo en coma producto de un accidente, entró en un cuadro de coma. Sus familiares esperaron 1 año de que se recupere, nada. Esperaron 2 años de que se recupere, nada. Esperaron 3 años de que dé signos de recuperación, nada. Y al 4.º año tuvieron que desconectarlo, porque ya habían pasado 4 años y no había forma de que se recupere. A más tiempo de estar en coma, peor todavía, ¿no? Entonces los daños cerebrales eran peor. Entonces tuvieron que desconectarlo luego de 4 años de permanecer en coma. Muy bien, pertenecía a Soda Stereo. Sí, ¿verdad? ¿Saben todo eso a pesar de que no es de su generación? Está bien, chicos, van bien con los gustos musicales. ¿Sí? A ver, entonces me preguntan qué parte se ha dañado, ¿no? O ese caso de estar en coma, ¿con cuál de todas se relaciona? Tú sabes que estar en coma, chicos, es como estar en un sueño profundo. Flores, Soda Stereo. Ah, ya, está bien. Le decía que estar en coma es como estar en una especie de sueño profundo, ¿no? De la cual la persona no despierta a pasar que ha pasado varios años, no despierta. Acá en el Perú, Carmona, si no me equivoco, estuvo en coma. Sí, ya hasta la 13. Vamos a llegar hasta la 13, Yamis. Listo, ya. Me dicen que ya van a entrar a receso, chicos, entonces vamos a quedarnos hasta la pregunta 13, ¿ya? 14 y 15 ya para ustedes la dejo como tareita. Listo, entonces, como estamos hablando de un sueño profundo, ¿cuál de todos tiene que ver con el sueño profundo? Ah, ya, sistema reticular. Sistema reticular se ubica en el tronco encefálico, tiene que ver con la atención, la concentración y la vigilia. La vigilia es cuando uno está despierto, pero si hay una alteración, en lugar de estar despierto, vamos a estar dormidos. Así que daños cerebrales en la formación reticular o tronco encefálico puede generar estado de coma o sueño profundo. Así que en la 13 la respuesta sería la alternativa C. Muy bien, Rosángela, la respuesta es la alternativa C. Yanira Navarro, Vargas, Stephanie, la respuesta es la alternativa C.
Listo, chicos, hasta ahí nos quedamos. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Se me cuidan. Chao, Rosángela. Nos vemos, Saori. Hasta la próxima clase. José, Anaya, nos vemos en la próxima clase. Gracias. Cuídense ustedes también. Abril, gracias. Chávez, hasta la próxima. Martínez. Chao con todos. Chao, chicos.